Raskolnikov entró en la estancia como quien lucha por no estallar en risas. Tras él, descompuesto y furioso, rojo como una amapola, alto y desgarbado, entró el avergonzado Razumijin. En aquel momento, tanto su cara como su figura eran lo suficientemente grotescas para justificar la hilaridad de Raskolnikov. Sin esperar a que le presentaran, éste se inclinó ante el señor que, de pie en medio de la estancia, contemplaba a los recién llegados con interrogadora mirada. Raskolnikov le tendió y le estrechó la mano, haciendo un esfuerzo extraordinario y manifiesto para ahogar la risa y poder articular por lo menos 2 o 3 palabras de presentación. No bien logró adoptar un aspecto serio y pronunciar unas palabras, de pronto, como involuntariamente, volvió a mirar a Razumijin y ya no pudo dominarse. Su risa contenida estalló con tanto mayor ímpetu cuanto que hasta entonces la había refrenado. La ira inusitada con que Razumijin acogió aquella risa espontánea confería a la escena un aire de franco regocijo y, sobre todo, de naturalidad. Razumijin contribuyó a que esta impresión fuera perfecta. «¡Diablo!», vociferó Razumijin, a la vez que hacía un brusco movimiento con la mano. Tocó sin querer una pequeña mesita redonda con un vaso de té vacío y voló todo, tintineando. «¿Por qué rompen las sillas, señores? Es una pérdida para el erario del país», exclamó divertido Porfiri Petrovich. La escena presentaba el siguiente aspecto. Raskolnikov estaba llegando al final de la risa, olvidando su mano en la de Porfiri Petrovich, pero, sin perder el sentido de la medida, esperaba el instante oportuno para acabar de la manera más natural posible. Razumijin, definitivamente confuso por la caída de la mesita y por haber roto el vaso, echó una sombría mirada a los trozos de cristal, escupió y se dirigió rápidamente a la ventana, donde se puso de espaldas a los otros, frunciendo horriblemente el ceño y mirando al exterior sin ver nada. Porfiri Petrovich se reía y deseaba reírse, pero era evidente que se le debía una explicación. En un ángulo, Zametov, sentado en una silla, se levantó cuando entraron los 2 amigos, de pie y en actitud expectante. Esbozada la sonrisa en los labios, contemplaba perplejo y con cierta desconfianza la escena. Miraba a Raskolnikov, a quien su inesperada presencia sorprendió desagradablemente, hasta desconcertarlo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, pensó Raskolnikov. «Mil perdones, señor, soy Raskolnikov», dijo muy confuso. «Por favor, estoy encantado y muy contento de que hayan venido tan alegres. ¿Qué le pasa? Ni siquiera desea saludar», dijo Porfiri Petrovich, señalando a Razumijin con un movimiento de cabeza. «No sé qué le ha puesto tan furioso conmigo, se lo juro. Por el camino le he dicho que se parece a Romeo y se lo he demostrado. No ha habido nada más, según me parece». «Cerdo», replicó sin volverse Razumijin. «Eso significa que tenía motivos muy serios para enojarse de tal modo por una sola palabra», comentó Porfiri riéndose. «Tú también, juez instructor. Bueno, al diablo todos», replicó Razumijin, y de pronto, echándose a reír con cara de Pascua, como si no hubiera ocurrido nada, se acercó a Porfiri Petrovich. «Se acabó. Todos sois unos mentecatos. Al grano.
Aquí tienes a mi amigo Rodion Romanovich Raskolnikov. En primer lugar, ha oído hablar de ti y deseaba conocerte. En segundo lugar, ha de tratar contigo de un pequeño asunto. Hola, Sametov. ¿Cómo tú por aquí? ¿Os conocéis? ¿Desde hace mucho? ¿Qué significa esto?, pensó inquieto Raskolnikov. Sametov pareció confuso, pero no mucho. Nos conocimos ayer en tu casa, respondió con desparpajo. Ah, sí, pues, Dios me ha librado de un trabajo. La semana pasada Sametov me rogó con mucha insistencia que te presentara a él, Porfiri, y veo que os habéis conocido sin intervención mía. ¿Dónde escondes el tabaco? Porfiri Petrovich vestía cómodamente, con la ropa de casa. Llevaba batín, una camisa sumamente limpia y zapatos gastados por un lado. Era un hombre de unos 35 años, más bien bajo que alto, grueso hasta con barriguita, rasurado, sin bigotes ni patillas, cortados al rape los cabellos de su gran cabeza redonda, con acusada convexidad en el occipucio. Su faz abotagada, redonda y algo chata, tenía un color enfermizo, amarillento, pero era bastante viva y hasta burlona. Habría parecido incluso bondadosa de no haber sido por la expresión de los ojos, de brillo acuoso y diluido, revestidos de pestañas casi blancas, oscilantes, como si hicieran guiños a alguien. Su mirada desentonaba de modo raro de su figura, que tenía algo de femenino, y le daba un aspecto mucho más serio de lo que a primera vista se habría podido esperar. No bien oyó decir que el visitante deseaba tratar con él de un pequeño asunto, Porfiri Petrovich le ofreció asiento en el sofá. Se sentó en el otro extremo del mismo y se quedó mirando a Raskolnikov en espera de que expusiera sin tardanza la cuestión, con la atención forzada y excesivamente seria que abruma y desconcierta desde el primer momento, sobre todo si proviene de una persona a la que no se ha tratado, y más aún si lo que uno quiere exponer, según propio convencimiento, no merece la atención de que se es objeto. No obstante, Raskolnikov explicó en pocas y bien dichas palabras lo que le interesaba, por lo que quedó tan contento de sí mismo que incluso pudo contemplar bastante bien a Porfiri Petrovich, quien durante todo este tiempo no apartó de él la vista una sola vez. Razumijin, que se había sentado enfrente, a la misma mesa, seguía viva e impacientemente la exposición del asunto y miraba tan pronto al uno como al otro, la cual pasaba ya un poco de la medida. «Bobo», soltó para sí mismo Raskolnikov. «Ha de presentar usted una solicitud a la policía», contestó Porfiri en tono de hombre eminentemente práctico, explicando que, habiendo tenido noticia de tal acontecimiento, es decir, de dicho asesinato, ruega que al juez de instrucción, encargado del sumario, se le informe de que tales y tales objetos le pertenecen y que usted desea desempeñarlos. O bien allí, pero a usted se lo escribirán. La cuestión es que en este momento estoy muy mal de dinero, dijo Raskolnikov, haciendo lo posible por inmutarse. Ni siquiera puedo permitirme esta pequeñez. Verá usted, ahora deseaba solo declarar que esos objetos son míos y que cuando tenga dinero, da lo mismo,
contestó Porfiri Petrovich, acogiendo fríamente la aclaración sobre finanzas. Además, si quiere, puede escribirme directamente en el mismo sentido de que, habiendo tenido noticia de esto y lo otro, y declarando acerca de tales objetos míos, ruego, ¿puedo escribir la solicitud en papel corriente? Se apresuró a interrumpirle Raskolnikov, interesándose de nuevo por el aspecto económico de la cuestión. Oh sí, en el más corriente. Y de pronto Porfiri Petrovich le miró con notoria expresión burlona, entornando los ojos como si le hiciera un guiño. Es posible que se tratara solo de una impresión de Raskolnikov, pues fue cuestión de un instante, pero había algo raro. Raskolnikov habría jurado que Porfiri le había guiñado un ojo. El diablo sabe con qué objeto. Lo sabe, pensó con la rapidez del rayo. Perdone que le haya molestado con tales pequeñeces, prosiguió algo desconcertado. Los objetos de que hablo no valen más de 5 rublos, pero me son especialmente caros como recuerdo de las personas de que proceden, y confieso que me asusté cuando supe. ¿Por eso votaste de aquel modo ayer, cuando conté a Zosimov que Porfiri interroga a los que llevaban objetos a empeñar? Terció Razumijin con clara intención. Aquello era insoportable. Raskolnikov no pudo dominarse y le lanzó una furiosa mirada con los negros ojos encendidos de ira. Enseguida, empero, recobró la sangre fría. «Amigo, me parece que te estás burlando de mí, ¿eh?», replicó dirigiéndose a Razumijin con una irritación hábilmente fingida. Admito que quizá me preocupo demasiado por unos objetos que para ti son pura bagatela, pero no se me puede considerar por ello ni egoísta ni codicioso. Para mí 2 cositas tan insignificantes pueden ser algo más que una bagatela. Te he dicho al venir que ese reloj de plata, que no vale 4 cuartos, es la única cosa que dejó mi padre. Ríete de mí si quieres, pero ha llegado mi madre. De pronto se volvió hacia Porfiri, y si ella supiera, se volvió de nuevo y rápidamente hacia Razumijin, poniendo especial cuidado en que le temblara la voz. El reloj se ha perdido, se desesperaría, lo juro. Las mujeres son así. Pero si no es eso. No lo he dicho en ese sentido, ni mucho menos, al contrario, exclamó apenado Razumijin. ¿Me ha salido bien? ¿Con naturalidad? ¿No he exagerado?, se preguntaba Raskolnikov, temblando interiormente. ¿Por qué he dicho, las mujeres son así? ¿Su mamá ha venido a verle a Petersburgo?, inquirió con algún propósito Porfiri Petrovich. Sí. ¿Cuándo llegó? Ayer por la tarde. Porfiri calló como si meditara. Sus objetos de ningún modo se hubieran perdido. Continuó sosegada y fríamente. Yo esperaba su visita desde hace tiempo. Como si no hubiera dicho nada, acercó cuidadosamente el cenicero a Razumijin, que dejaba caer sin consideración alguna en la alfombra la ceniza del cigarrillo. Raskolnikov se estremeció, mas Porfiri, al parecer, no se dio cuenta de ello, ocupado aún con el cigarrillo de Razumijin. ¿Qué? ¿Le estabas esperando? ¿Sabías acaso que tenía objetos empeñados allí?, gritó Razumijin. Porfiri Petrovich se dirigió directamente a Raskolnikov. Sus 2 objetos, el anillo y el reloj, se hallaban en casa de ella, envueltos en un mismo papel,
y en el papel se había escrito de manera bien legible, a lápiz, el nombre de usted, así como el día y el mes en que los recibió. ¡Qué capacidad de observación la suya!, dijo Raskolnikov, sonriendo con cierta torpeza y haciendo un esfuerzo sobre todo para mirarle directamente a los ojos. Mas no pudo contenerse y añadió: «Se me ha ocurrido ahora lo que acabo de decirle, porque probablemente eran muchos los que iban a empeñar, y debe de ser difícil recordar a todos. Pero usted, por el contrario, los recuerda con tanta precisión y yo... ¡Qué tontería he dicho! No convence. ¿Por qué he añadido esto último? Conocemos a casi todos los que llevan objetos a empeñar, y usted era el único que no había tenido a bien presentarse», respondió Porfiri con una nota de ironía apenas perceptible en la voz. No estaba del todo bien. También lo había oído decir. Me enteré incluso de que estaba usted muy acongojado por alguna cosa. Incluso ahora parece que está usted pálido, ¿no? Ya no. Al contrario, estoy completamente bien, replicó brusco y zañudo, Raskolnikov cambiando súbitamente de tono. La rabia le bullía en el pecho y no podía apagarla. En un acceso de rabia me iré de la lengua, volvió a pensar. ¿Por qué me torturan de este modo? Que no estaba del todo bien, manifestó Razumijin. Vaya modo de decir las cosas. Hasta ayer estuvo delirando, casi sin conocimiento. No lo creerás, Porfiri, pero ayer apenas se sostenía sobre las piernas. Y tan pronto como Zosimov y yo volvimos la espalda, se vistió y se escabulló sin que nadie le viera. Estuvo rondando, Dios sabe dónde, poco menos que hasta medianoche en pleno delirio. ¿Lo imaginas? Es un caso extraordinario. ¿De verdad? ¿En pleno delirio? Es inconcebible, repuso Porfiri moviendo la cabeza con gesto afeminado. Es absurdo, no lo crea, aunque ya veo que usted no lo cree, sin que yo se lo diga. Llegó a declarar Raskolnikov, espoliado por la ira. Mas, al parecer, Porfiri Petrovich no oyó bien estas extrañas palabras. ¿Habrías podido salir, por ventura, si no hubieras estado delirando? Soltó Razumijin de pronto, acalorándose. ¿Por qué saliste? ¿Con qué objeto? ¿Por qué precisamente a escondidas? ¿Te quedaba una chispa de sentido común? Te lo pregunto abiertamente ahora, cuando el peligro ha pasado. Ayer estaba harto de ellos a más no poder, repuso súbitamente Raskolnikov, dirigiéndose a Porfiri con sonrisa insolente y desafiadora. Huí de ellos para alquilar otro alojamiento, uno donde no pudieran encontrarme. Por eso me llevé el montón de dinero. Ahí está el señor Zametov, que vio el dinero. ¿Y usted qué dice, señor Zametov? ¿Estaba en mis cabales ayer o deliraba? Resuelva usted la cuestión. A Raskolnikov le parecía que, en aquel momento, sería capaz de estrangular a Zametov, cuya mirada y cuyo silencio no le gustaban. A mi parecer, hablaba usted con mucha cordura y hasta con astucia, solo que estaba excitable en demasía, declaró secamente Zametov. Hoy me ha contado Nikodim Fomich, refirió Porfiri Petrovich, que ayer muy tarde le encontró a usted en casa de un funcionario aplastado por unos caballos. Eso, fijémonos, por ejemplo, en lo de ese funcionario, prosiguió Razumijin.
¿No te comportaste como un loco en su casa? Diste el dinero que te quedaba a la viuda para el entierro. Está bien que quisieras ayudar. Podías haber dado 15 rublos, 20, pero debiste guardar para ti por lo menos 3 monedas de plata, pero no, allá fueron los 25 rublos. ¿Qué sabes tú si encontré ayer algún tesoro? Ayer me sentí generoso. Aquí está el señor Sametov. Sabe que encontré un tesoro. Perdone usted, por favor. Prosiguió hablando con labios temblorosos a Porfiri Petrovich, que le hayamos importunado durante media hora con tonterías semejantes. Seguramente estará usted hasta la coronilla, ¿verdad? De ningún modo. Al contrario. Si supiera cuánto me interesa usted. Es muy curioso mirar y escuchar, y yo, se lo confieso, estoy contento de que usted, por fin, haya tenido a bien honrarme con su visita. Pero, hombre, invítanos por lo menos a té. Se nos ha secado la garganta, exclamó Razumijin. Excelente idea. Espero que me acompañarán todos. Pero, ¿no quieres algo más sustancioso antes? Vete a paseo. Porfiri Petrovich salió para encargar el té. En la cabeza de Raskolnikov, extraordinariamente irritado, los pensamientos giraban como un torbellino. Lo importante es que ni siquiera disimulan ni quieren andarse con contemplaciones. ¿A santo de qué has estado hablando de mí con Nikodim Fomich si no me conocías? Así, pues, no desean ocultar que me siguen las huellas como los perros de una jauría. ¿Con qué desfachatez me escupen a la cara? Pensó temblando de furia. Asestad el golpe de frente y no juguéis como el gato con la rata. Eso no es cortés, Porfiri Petrovich, y aún es posible que yo no lo permita. Me levantaré y os echaré a la cara toda la verdad. Veréis de qué modo os desprecio. Hizo un esfuerzo y respiró hondamente. ¿Y si fuera una simple apreciación mía? ¿Y si se tratara solo de un espejismo y me equivoco? Si me crispo solo por falta de experiencia y no desempeño como es debido mi abominable papel. Y si hablan sin segundas intenciones, sus palabras son corrientes, pero hay algo ahí en ellas. Lo que dicen puede decirse en cualquier momento, pero hay algo, porque ha dicho abiertamente en casa de ella. Porque Sametov ha añadido que yo hablé con astucia. ¿Por qué hablan en este tono? Sí, el tono. Razumijin está presente. ¿Por qué no le llama la atención nada? A este inocente papanatas nunca le llama nada la atención. Otra vez la fiebre. ¿Me ha guiñado el ojo o no, Porfiri, hace un momento? Es absurdo, no hay duda. ¿Para qué iba a guiñarme el ojo? ¿Es que quieren ponerme los nervios de punta o hacerme rabiar? ¿O es todo un espejismo o lo saben? Hasta Sametov se muestra insolente. ¿Es insolente Sametov? Sametov ha reflexionado durante la noche. Presentí que iba a cambiar de opinión. Está aquí como en su casa y viene por vez primera. Porfiri no lo considera como invitado, se sienta y le da la espalda. Se han confabulado, no hay duda de que se han confabulado por mi causa. Hablaban de mí a nuestra llegada.
no hay duda. ¿Se han enterado de mi visita al piso? He de averiguarlo cuanto antes. Cuando he dicho que ayer huí para alquilar un piso, lo ha pasado por alto, no ha preguntado. Pero ha sido una buena idea eso de que quería alquilar un piso. Luego me será útil. Deliraba, dicen. Está enterado de lo que hice ayer por la tarde. Y no sabía que mi madre ha llegado. Dice que la bruja también anotó la fecha a lápiz. Mentira, no me entrego. Todavía no son hechos. Es puro espejismo. Ah, no. Hechos. Vengan los hechos. Tampoco lo del piso es un hecho sino un desvarío. Sé lo que debo decirles. ¿Están enterados de lo del piso? No me iré sin saberlo, porque habré venido. Pero que ahora me pongo furioso sí que es un hecho, lo reconozco. Qué irritable estoy, aunque quizás sea preferible, mi papel es el de enfermo. Me está tanteando, me sacará de quicio. ¿Por qué he venido? Estos pensamientos le pasaron por la mente con la velocidad del rayo. Porfiri Petrovich volvió al instante. De súbito pareció ponerse de buen humor. Desde el jolgorio de ayer en tu casa, amigo, tengo la cabeza y todo el cuerpo como descoyuntado, empezó a decir en un tono completamente distinto, dirigiéndose a Razumихин. Pero estuvo interesante la velada. Yo os dejé en el punto culminante, ¿no? ¿Quién fue el vencedor? Nadie, claro está. Llegamos a los problemas eternos y nos pusimos a volar por las nubes. Figúrate, Rodia, lo que ayer llegamos a discutir, si existe o no el crimen. Te digo que se barajó allí el cielo con la tierra como si tal cosa. ¿Qué tiene de sorprendente? No es más que uno de tantos problemas sociales, contestó Raskolnikov distraído. El problema no se formuló así, observó Porfiri. Cierto, no era exactamente así, asintió Razumихин apresurándose al hablar y acalorándose como era costumbre en él. Verás, Rodión, escucha y dinos cuál es tu parecer. Quiero que lo hagas. Ayer puse toda la carne al asador discutiendo con ellos y esperé tu llegada. Les había dicho que acudirías. Empezamos por el punto de vista de los socialistas. Su concepción es conocida. El crimen es una protesta contra la anormalidad del orden social y basta. No admiten otra causa. Estás equivocado, gritó Porfiri Petrovich. Por lo visto se animaba y reía mirando a Razumихин, a quien con ello encendía aún más. No se admite nada más, le cortó Razumихin con ardor. No me equivoco, te enseñaré sus libros. Según ellos, lo que ocurre es que el medio corrompe y nada más. Es su frase preferida. De ahí la conclusión directa de que si la sociedad se estructura normalmente, desaparecerán de golpe y porrazo los crímenes, pues no habrá contra qué protestar, y en un santiamén todos los hombres se volverán honestos. La naturaleza no se toma en consideración, la naturaleza se descarta. De la existencia de la naturaleza no se dan por enterados. Según ellos, no es la humanidad la que, desarrollándose históricamente, siguiendo un camino vivo, se transforma, al fin, en una sociedad normal, sino al contrario,
Es el sistema social el que, saliendo de la cabeza de algún matemático, organiza a la humanidad y, en un abrir y cerrar de ojos, la hace justa y limpia de pecado antes que ningún proceso histórico. Por eso sienten instintivamente tanta repulsión por la historia. No contiene más que horrores y estupideces. Y todo lo que dice la historia lo explican calificándolo de necedad. Por eso no tienen la menor simpatía por el proceso vivo de la vida. No hace falta, según ellos, alma viva alguna. El alma viva requiere vida. El alma viva no se somete a la mecánica. El alma viva es sospechosa. El alma viva es retrógrada. Según sus explicaciones, el alma puede hacerse hasta de caucho, y no importa que despida efluvios de cadáver, pues así no será un alma viva, será un alma sin voluntad, servil, y no se sublevará. De este modo resultará que han reducido todo a una mera colocación de ladrillos, a la simple construcción de pasillos y estancias en el falansterio. El falansterio está preparado, pero vuestra naturaleza no está preparada aún para el falansterio. Vuestra naturaleza está ávida de vida, no ha llegado aún al término de su proceso vital y es pronto todavía para llevarla al cementerio. Con la simple lógica, no es posible saltarse la naturaleza como si tal cosa. La lógica prevé solamente 3 casos si hay 1.000.000. Dejar a un lado el 1.000.000 y reducirlo a un problema de comodidad es la solución más fácil del asunto. Seduce por su claridad y no es necesario pensar. He aquí lo más importante. No hace falta pensar. El misterio de la vida en 2 pliegos impresos. Se ha disparado, toca arrebato. Hay que agarrarle de los brazos, dijo Porfiri riéndose y se dirigió a Raskolnikov. Figúrese, así discutimos ayer por la noche en una sola habitación a 6 voces, después de habernos servido un brebaje de ron. ¿Lo imagina usted? No, amigo, estás equivocado. El medio cuenta mucho en el crimen, lo afirmo yo. Ya sé que cuenta mucho, pero dime, un cuarentón viola a una niña de 10 años. ¿Le movió a ello el medio? Pues sí, en un sentido riguroso, estricto, se debe al medio, replicó Porfiri con sorprendente gravedad. El atentado contra la niña puede explicarse en gran medida, tal como digo, en gran medida por el medio. Razumijin por poco se puso hecho una furia. Bueno, si quieres ahora mismo te demuestro, vociferó, que tú tienes pestañas blancas debido única y exclusivamente a que la torre de Iván el Grande tiene más de 100 varas de alto, y te lo voy a demostrar con deducción clara, exacta, progresiva e incluso con cierto matiz de liberalismo. ¿Quieres? Me comprometo a demostrártelo. ¿Qué apuestas? Lo que quieras. Vamos a ver cómo te las ingenias para hacer esta demostración. Si no crees una palabra de lo que dices, demonio, gritó Razumijin levantándose y haciendo un gesto de desagrado con la mano. Contigo no vale la pena discutir. Dice esto aposta, Rodión, aún no le conoces. Ayer tomó también partido por ellos, aunque solo para ponerles a todos en berlina. Lo que ayer decía Cristo, y los otros cómo se alegraban. Lleva 2 semanas sosteniendo el mismo punto de vista.
El año pasado nos aseguraba, él sabe por qué razón, que se haría fraile. Lo estuvo repitiendo 2 meses seguidos. No hace mucho tuvo la ocurrencia de asegurarnos que se iba a casar, que ya estaba todo preparado para la boda. Hasta se encargó un traje nuevo. Nosotros empezamos a felicitarle. Y no había ni novia ni nada. Era puro espejismo. Sí, fue una bola. Me había encargado el traje antes. Con motivo del nuevo traje se me ocurrió tomaros el pelo. ¿Tan bromista es usted?, preguntó Raskolnikov con displicencia. No lo imaginaba. Espere, también usted picará el anzuelo, ja, ja, ja. Pero no, ¿sabe? A usted le diré la verdad. En relación con los problemas de los crímenes, del medio y de las muchachas, me viene ahora a la memoria, aparte que siempre me ha interesado un artículo suyo acerca del crimen, o algo así, no recuerdo exactamente el título. Tuve ocasión de leerlo hará unos 2 meses en La Palabra Periódica. ¿Mi artículo en La Palabra Periódica?, preguntó Raskolnikov sorprendido. En efecto, hará medio año, cuando dejé la universidad, escribí un artículo sobre un libro, pero lo llevé entonces al periódico La Palabra Semanal y no a la periódica. Y fue a parar a la periódica. La Palabra Semanal dejó de existir y por eso no lo publicaron entonces. Es cierto, pero al pasar a mejor vida, La Palabra Semanal se fusionó con La Palabra Periódica, por cuya razón el artículo de usted apareció en ese periódico hace 2 meses. No lo sabía. Raskolnikov lo ignoraba. Oiga, ¿puede pedir que le paguen el artículo? ¡Qué carácter más raro el suyo! Vive usted tan solitario que ni tan solo se entera de las cosas que le afectan directamente. Es un hecho. ¡Bravo, Rodia! Yo tampoco lo sabía, exclamó Razumijin. Hoy mismo me paso por la sala de lectura y pido el número. ¿Hace 2 meses? ¿No sabe la fecha? De todos modos daré con él. Esta sí que es buena, y sin decir nada. ¿Cómo supo usted que el artículo era mío? Lo firmé solo con una inicial. Por casualidad, y solo hace unos días, lo he sabido por el jefe de redacción, que es amigo mío. El artículo me había interesado mucho. Analizaba, lo recuerdo, el estado psicológico del criminal durante la realización del crimen. Eso es, e insiste en que el criminal, al ejecutar el crimen, es siempre un enfermo. Es un punto de vista muy original, mucho, pero no fue precisamente esa parte de su artículo la que más me interesó, sino una idea a la que da cabida al final, si bien usted, por desgracia, la alude y con poca claridad. En suma, si se acuerda usted, hace alusión a que existen, según afirma, ciertas personas para las cuales no se ha escrito la ley y pueden, no solo pueden, sino que tienen pleno derecho a cometer toda clase de excesos y de crímenes. Raskolnikov sonrió ante aquella alteración forzada y deliberada de su pensamiento. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Derecho al crimen? ¿Y no porque el medio haya corrompido al criminal? Preguntó con cierta alarma Razumijin. No, ni mucho menos, respondió Porfiri. La cuestión estriba en que, según el artículo, parece que las personas se dividen en ordinarias y extraordinarias. Las primeras, precisamente por su condición de personas ordinarias, han de ser obedientes y dóciles, y no tienen derecho a infringir las leyes.
En cambio, los hombres extraordinarios tienen derecho a realizar cualquier crimen y a infringir las leyes como les plazca, por el mero hecho de ser extraordinarios. Así es como lo expone usted en su artículo, si no me equivoco. ¿Es posible? No puede ser, balbuceó perplejo Razumихin. Raskolnikov volvió a sonreír. Enseguida comprendió a lo que se iba y hacia dónde querían empujarle. Recordaba su artículo y decidió aceptar el reto. No es eso exactamente lo que dice mi artículo, comenzó a replicar en tono sencillo y modesto. Reconozco que usted ha expuesto casi fielmente la idea, incluso, si quiere, con fidelidad absoluta. A Raskolnikov le resultaba, en verdad, agradable reconocer que la interpretación era del todo fiel. La diferencia estriba tan solo en que yo no afirmo, ni mucho menos, que las personas extraordinarias deban siempre entregarse a toda clase de excesos, como usted dice. Me parece, incluso, que no se habría permitido la publicidad de un artículo semejante. Me limité simplemente a indicar que el hombre extraordinario tiene derecho. Entiéndase que no se trata de un derecho oficial. Tiene derecho a decidir según su conciencia si debe salvar ciertos obstáculos únicamente en el caso exclusivo de que la ejecución de su idea a veces puede resultar salvadora para toda la humanidad, lo exija. Usted afirma que mi artículo no es claro. Estoy dispuesto a aclarárselo en la medida de lo posible. Probablemente no me equivoco al suponer que es lo que desea. Permítame. A mi parecer, si los descubrimientos de Kepler y de Newton, a consecuencia de determinadas circunstancias, cualesquiera que fuesen, no hubieran podido convertirse en patrimonio de la humanidad sin el sacrificio de un hombre, de 10, de 100 o más hombres, que hubiesen sido obstáculo para la comunicación del descubrimiento a los demás, Newton habría tenido derecho a eliminar a esas 10 o 100 personas. Habría estado incluso obligado a hacerlo. De ahí no se sigue, ni mucho menos, que Newton tuviera derecho a matar a quien le pareciera, a derecha y a izquierda, o a robar a diario en el mercado. Recuerdo que, más adelante, desarrollo en mi artículo la idea de que, digamos, por ejemplo, los legisladores y ordenadores de la humanidad, empezando por los más antiguos y continuando por los Licurgo, los Solón, los Mahoma, los Napoleón y así sucesivamente, todos sin excepción fueron criminales por el simple hecho de que, al promulgar una nueva ley, infringían, con ello, la ley antigua, venerada como sacrosanta por la sociedad y recibida de los antepasados. Claro es que no vacilaron en derramar sangre, si la sangre, a veces completamente inocente y vertida con sublime heroísmo por defender la ley antigua, podía ayudarles en su empresa. Maravilla incluso pensar hasta qué punto la mayor parte de dichos ordenadores de la humanidad han sido sanguinarios. En una palabra, llego a la conclusión de que todos los hombres no ya grandes, sino que se destaquen un poco de lo corriente, o sea, los que estén en condiciones de decir algo nuevo, por poco que sea, necesariamente han de ser criminales por propia naturaleza, en mayor o menor grado. Claro es. De no ser así, les resulta muy difícil salir del camino hollado, como ya he dicho, y a mi modo de ver incluso están obligados a no conformarse.
En una palabra, como usted ve, en lo que digo no hay nada singularmente nuevo. Son cosas que se han escrito y leído miles de veces. En lo que concierne a mi división de los hombres en ordinarios y extraordinarios, estoy de acuerdo en que es algo arbitraria, pero yo no insisto en lo que se refiere a las cifras. Creo que mi idea es justa en lo fundamental, o sea, en considerar que las personas, según ley de la naturaleza, se dividen en general en dos categorías. Personas de categoría inferior, ordinarias, como si dijéramos personas que constituyen un material que sirve exclusivamente para la procreación de seres semejantes, y en personas propiamente dichas, es decir, en seres humanos que poseen el don o el talento de decir una palabra nueva en su medio. Se sobreentiende que las subdivisiones son infinitas, pero los rasgos diferenciales de las dos categorías resultan bastante acusados. Hablando en términos generales, tenemos que las personas de la primera categoría, es decir, el material, son por su naturaleza conservadoras, ceremoniosas, viven en obediencia y gustan de ser obedientes. A mi modo de ver, están obligadas a hacerlo, porque tal es su sino, y en esta condición no hay nada humillante para ellas. La segunda categoría, formada por personas que pasan por encima de la ley, son destructoras o están inclinadas a hacerlo, según su capacidad. Sus crímenes, como es natural, son relativos y presentan muchas variedades, en su mayoría por medio de declaraciones sumamente diversas. Tales hombres recaben la destrucción del presente en nombre de algo mejor. Pero si para el cumplimiento de sus ideas necesitan pasar, aunque sea por encima de un cadáver, y han de derramar sangre, a mi modo de ver, en su fuero interno y sin remordimientos de conciencia, han de permitirse pasar por encima de la sangre, aunque siempre a tenor de la idea y de su dimensión. No lo olvide. En este sentido, y solo en este, hablo en mi artículo del derecho de tales personas al crimen. Recuerde que nuestro punto de partida ha sido un problema jurídico. De todos modos, no hay por qué inquietarse mucho. La masa casi nunca reconoce ese derecho a tales hombres. Los decapita y los ahorca, más o menos, y con ello cumple con justicia su función conservadora, lo cual no es obstáculo para que en las siguientes generaciones esa misma masa coloque a los decapitados en un pedestal y los venere, más o menos. La primera categoría es siempre dueña del presente, la segunda lo es del futuro. Las personas del primer grupo conservan el mundo y lo multiplican numéricamente. Las personas del otro grupo lo mueven y lo llevan a su fin. Unas y otras tienen exactamente el mismo derecho a existir. En una palabra, para mí tienen un derecho equivalente y viven la guerra eterna. Hasta la Nueva Jerusalén, se entiende. Así pues, ¿cree usted en la Nueva Jerusalén? Creo, contestó firmemente Raskolnikov al pronunciar esta palabra, así como durante todo el tiempo que duró su larga tirada, miró al suelo, fija la vista en un punto de la alfombra. ¿Y en Dios cree?
Perdone que sea tan curioso. Creo, repitió Raskolnikov, levantando los ojos hacia Porfiri. Y en la resurrección de Lázaro, ¿cree? Creo. ¿A santo de qué me hace usted todas estas preguntas? ¿Cree usted en ella literalmente? Literalmente. Muy bien. Tenía curiosidad por saberlo. Perdone, permítame, sin embargo, vuelvo a la cuestión de que hablaba usted. No siempre los decapitan a algunos, por el contrario. ¿Triunfan en vida? Oh, sí. Algunos alcanzan en vida el fin que persiguen. Y entonces, ¿ellos mismos empiezan a decapitar? Sí, si es necesario. Y de este modo ocurre en la mayor parte de los casos. De todos modos, su observación es muy aguda. Gracias. Pero dígame, ¿cómo distinguir estos hombres extraordinarios de los ordinarios? ¿Se dan al nacer algunas señales especiales o qué? Lo digo en el sentido de que este punto requiere mayor precisión, si quiere usted una determinación más palmaria y externa. Perdone mi inquietud, natural en un hombre práctico y bien intencionado. ¿No podrían, por ejemplo, llevar algún vestido especial o ciertos distintivos? Reconozca que si se produce alguna confusión y alguien de una categoría cree que pertenece a la otra, puede empezar a eliminar todos los obstáculos, como se ha expresado usted con mucho acierto, y entonces, eso ocurre con mucha frecuencia. Esta observación es aún más aguda que la anterior. Gracias. De nada. Tenga en cuenta, empero, que el error es posible únicamente en la primera categoría, es decir, de las personas ordinarias, como las he denominado, quizá con muy poco acierto. A pesar de su inclinación innata a la obediencia por ciertos caprichos de la naturaleza, de la que ni siquiera las vacas carecen, muchos de ellos gustan imaginar que son hombres avanzados, destructores, capaces de decir una palabra nueva, y lo creen con sinceridad. Al mismo tiempo, con suma frecuencia ocurre que no distinguen a los hombres verdaderamente nuevos y hasta los desprecian como personas retrasadas y de mentalidad denigrante. A mi juicio, sin embargo, no hay en ello ningún peligro serio y no tiene usted por qué preocuparse, palabra, pues tales individuos no llegan nunca muy lejos. Claro que se podría castigar sus arrebatos con unos azotes, a fin de recordarles cuál es su sitio, pero nada más. No hace falta una mano ejecutiva especial. Se azotan ellos mismos, pues son de muy buena conducta. Algunos se prestan este servicio mutuamente y otros se flagelan con sus manos. Se imponen a sí mismos diversas penitencias públicas, lo cual resulta hermoso y hasta edificante. En una palabra, no tiene usted por qué preocuparse. Tal es la ley. Bueno, por lo menos en ese sentido me ha tranquilizado un poco, pero me preocupa aún otra cosa. Dígame, por favor, ¿son muchos los hombres que tienen derecho a degollar a los demás? Es decir, ¿hay muchos hombres extraordinarios? Naturalmente yo estoy dispuesto a inclinarme ante ellos, pero no me negará usted que la carne se nos pondrá de gallina si son muchos, ¿no? Oh, no se preocupe por eso, prosiguió Raskolnikov en el mismo tono.
nacen muy pocas personas con alguna nueva idea, incluso un poquitín capaces de decir algo más o menos nuevo. Hasta extraña que sean tan pocas. Solo una cosa está clara, y es que el orden de nacimiento de las personas de esas categorías y subdivisiones ha de hallarse determinado con toda precisión y exactitud por alguna ley de la naturaleza. Claro que ahora esa ley no se conoce, pero yo creo en su existencia y que en el futuro podrá ser conocida. Una enorme masa de gente, de material humano, existe en el mundo tan solo para que, al fin, mediante cierto esfuerzo, a través de un proceso hasta ahora misterioso, gracias a algún cruce de razas y especies, llegue a dar a luz entre 1000 hombres a uno más o menos independiente. Con un nivel de independencia mayor nace quizá un ser humano entre 10.000. Hablo de manera aproximada, gráfica. Con independencia mayor aún, nacerá uno entre 100.000. Entre muchos millones de hombres no habrá más que un genio, y los genios extraordinarios, los plasmadores de la humanidad, no se dan más que como unidades después de que pasan por la tierra muchos miles de millones de personas. En una palabra, yo no me he asomado a la retorta donde todo este proceso se efectúa, mas no hay duda de que existe y ha de existir alguna ley. La mera casualidad no puede imperar en esta cuestión. Pero bueno, ¿es que los dos estáis haciendo comedia?, exclamó por fin Razumihín. ¿Os estáis haciendo la mamola, sentaditos aquí y burlándose el uno del otro? ¿Hablas en serio, Rodia? Raskolnikov levantó hacia él su semblante pálido, casi triste, y no respondió. Frente a aquella cara sosegada y triste, a Razumihín le pareció extraña la mordacidad no disimulada, machacona, irritante y descortés de Porfiri. Amigo, si verdaderamente hablas en serio, entonces tienes razón, es cierto, al decir que eso no es nuevo y que se parece a lo que hemos leído y oído 1000 veces. Mas su parte original, en efecto, te pertenece solo a ti. Lo que me horroriza es que, a pesar de todo, admites el derramamiento de sangre a conciencia y lo defiendes hasta con fanatismo. Perdóname que te lo diga. Por lo visto, en ello radica la idea central de tu artículo. A mi modo de ver, esa franquicia para derramar sangre, según la propia conciencia, es aún más espantosa que la autorización oficial, legal, de verterla. Muy justo, es más espantosa, comentó Porfiri. No, te has dejado llevar por el calor de la conversación. En eso hay un error. Leeré el artículo. Te has dejado llevar. No puedes pensar así. Lo leeré. En el artículo no hay nada de eso. Solo contiene alusiones, dijo Raskolnikov. Bien, bien, añadió Porfiri, que no podía permanecer quieto en el asiento. Ahora casi veo con claridad de qué modo concibe usted el crimen, pero dispense mi machaconería. Es excesivo lo que le molesto y me avergüenzo. Verá, hace un momento me tranquilizó usted mucho en lo tocante a los casos de confusión de las dos categorías. Sin embargo, vuelven a inquietarme distintos casos de tipo práctico.
Supongamos que algún hombre o algún joven imagina que es un Licurgo o un Mahoma, del futuro, claro es, y que se pone a eliminar los obstáculos que encuentra. Cree, por ejemplo, que ha de realizar una larga expedición. Para la expedición hace falta dinero y comienza a agenciarse dinero para la expedición, ¿comprende? De improviso, Zametov lanzó un resoplido en su rincón. Raskolnikov ni siquiera le dirigió una mirada. He de admitir, respondió con calma, que tales casos pueden darse, en efecto. Los tontos y los vanidosos, sobre todo los jóvenes, suelen picar en este anzuelo. ¿Ve usted? ¿Qué me dice, pues? Pues lo mismo, contestó Raskolnikov sonriendo. No tengo yo la culpa de que la cosa sea así. Así es y será siempre. Este acaba de decir, señaló con la cabeza a Razumихin, que yo autorizo el derramamiento de sangre. Bueno, ¿y qué? Por ventura la sociedad no está incluso excesivamente provista de deportaciones, cárceles, jueces de instrucción y penales. ¿Por qué inquietarse entonces? Tocan a buscar el ladrón. ¿Y si damos con él? Ya sabe qué camino le espera. Por lo menos no le falta a usted lógica. ¿Y con la conciencia qué pasa? ¿Qué le importa la conciencia? Pues sí, me importa. Por humanitarismo. El que la tiene a sufrir, se ha dicho, si reconoce el error, es su castigo, además del presidio. Así pues, los verdaderamente geniales, preguntó Razumихin frunciendo el ceño, es decir, aquellos a quienes les ha sido dado el derecho de matar, no deben de sufrir en absoluto, ni siquiera por la sangre vertida. ¿A qué viene aquí la palabra deben? No se trata ni de permitir ni de prohibir. Que sufran si sienten compasión por la víctima. El sufrimiento y el dolor son siempre necesarios para la conciencia de altos vuelos y para el corazón profundo. A mi modo de ver, los hombres verdaderamente grandes han de experimentar en este mundo una pena inmensa. Añadió de súbito, pensativo, incluso en un tono distinto del de la conversación. Levantó los ojos, miró a todos reflexivamente, sonrió y cogió la gorra. Estaba demasiado tranquilo en comparación con el momento en que había entrado y se daba cuenta de ello. Se levantaron todos. Cúbrame de denuestos, si quiere. Enójese, pero no puedo resistir la tentación de hacerle una pequeña pregunta. Verdaderamente abuso ya de su paciencia. Insistió Porfiri Petrovich. Quisiera expresar una pequeña idea, una sola, para no olvidarla. Está bien, diga cuál es su idea, contestó Raskolnikov, serio y pálido, de pie ante él, en actitud expectante. Pues verá, caramba, no sé cómo expresarlo mejor. La ideita es, en verdad, demasiado excéntrica, psicológica. Pues verá, cuando usted escribió su artículo, ya sé que no puede ser, pero usted mismo se consideraba, aunque solo fuese un poquillo, un hombre extraordinario y con voz para pronunciar una nueva palabra en el sentido a que usted se refería. Es así, ¿no? Es muy posible, contestó despectivamente Raskolnikov.
Razumijin hizo un movimiento. Y si es así, ¿podría usted decidirse ante determinados fracasos y privaciones en la vida corriente, o para facilitar de uno u otro modo el avance de la humanidad, a saltar por encima de algún obstáculo, por ejemplo, a asesinar y robar? Otra vez pareció que guiñaba el ojo izquierdo y reía en silencio, como poco antes. Si lo hiciera no se lo diría a usted, claro es, contestó Raskolnikov con altivo y retador desprecio. No es eso. En realidad mi pregunta obedece solo al interés que tengo por comprender bien su artículo. La he hecho solo en un plano literario. Qué manifiesto e insolente es todo esto, pensó Raskolnikov con aversión. Permítame indicarle, respondió con sequedad, que no me considero ni un Mahoma, ni un Napoleón, ni ningún personaje de su género. No siendo uno de ellos, no puedo, naturalmente, darle ninguna explicación satisfactoria acerca de cómo obraría. Vaya, vaya. ¿Acaso hay alguien en nuestra Rusia que no se considere un Napoleón? Exclamó de pronto Porfiri con sorprendente familiaridad. Incluso en el tono de su voz había entonces algo particularmente claro. ¿No habrá sido algún futuro Napoleón quien, la semana pasada, mandó al otro barrio de un hachazo a nuestra Lyovna Ivanovna? Interpeló de pronto Sametov desde su rincón. Raskolnikov se calló y clavó una mirada penetrante y dura en Porfiri. Razumijin frunció el ceño sombríamente. Antes había notado algo extraño. Miró airado en torno suyo. Hubo un minuto de hosco silencio. Raskolnikov se volvió para irse. «Ya se va usted», dijo afectuoso Porfiri, tendiéndole la mano con suma amabilidad. «Estoy muy contento, mucho de haberle conocido. En cuanto a su ruego, no tenga la menor duda. Escriba la solicitud tal como le he dicho. Lo mejor será que pase usted mismo a verme cuando quiera, dentro de unos días, o mañana mismo. Estaré en la oficina a eso de las 11 con toda probabilidad. Lo arreglaremos todo. Charlaremos un rato. Como uno de los últimos que estuvo allí, quizá pueda decirnos algo», añadió con la más bonachona de las apariencias. «¿Desea usted interrogarme oficialmente cumpliendo los requisitos?», preguntó acremente Raskolnikov. «¿Para qué? Por ahora no es necesario. No ha entendido bien mis palabras. Verá, no desaprovecho ninguna ocasión y ya he hablado con todos los que habían llevado objetos a empeñar. He tomado declaración a algunos, y usted como último. A propósito», exclamó Porfiri como si repentinamente se alegrara de algo. «Menos mal que me he acordado, por poco se me olvida». Se dirigió a Razumijin. «Fuiste un pelmazo hablándome de ese Nikolai». «Bueno, yo mismo sé, lo sé muy bien». Se volvió hacia Raskolnikov, que ese mozo está limpio de pecado, pero ¿qué se puede hacer? También hubo que molestar a Mitya. Verá de qué se trata. En ello radica el meollo de la cuestión. Al pasar por la escalera, permítame, estuvo usted a las 7:15, ¿verdad? Sí, contestó Raskolnikov, experimentando en el mismo instante la sensación desagradable
de que podía no haber contestado así. Y al pasar a las 7:15 por la escalera, ¿no vio usted en el segundo piso, en el cuarto abierto, recuerda, a 2 obreros, o por lo menos a uno de ellos? Estaban pintando. ¿No se dio cuenta usted? Esto es muy importante para ellos. ¿A unos pintores? No, no los vi. Despacio, y como si hurgara en sus recuerdos, contestó Raskolnikov, tensas en aquel instante las fibras de su ser y abrumado por la congoja de no adivinar cuanto antes dónde estaba la trampa y de pasar por alto alguna cosa. No, no los vi. Ni me di cuenta de que hubiera un aposento abierto. Pero en el piso cuarto ya se había dado perfecta cuenta de cuál era la trampa que le tendían y se sentía por ello lleno de júbilo. Sí, recuerdo que un funcionario se trasladaba del alojamiento situado frente al de Aliona Ivanovna. Lo recuerdo con toda claridad. Unos soldados llevaban un sofá y tuve que arrimarme a la pared para dejarles paso. Pero no recuerdo que hubiera pintores, ni tampoco había, me parece, ningún piso abierto. No, no lo había. «Pero, ¿qué lío te estás haciendo?», exclamó de pronto Razumijin, como si diera en el clavo después de reflexionar. Los pintores trabajaban el día mismo del asesinato y él estuvo allí 3 días antes. ¿Qué le preguntas? «Ay, lo he confundido todo», repuso Porfiri dándose una palmada en la frente. «Este asunto me está volviendo lelo», añadió dirigiéndose a Raskolnikov como si se disculpara. «Es tan importante para nosotros saber si alguien los vio a las 7:15 en el piso que pintaban, que he creído ahora que usted también podía decir, he confundido todo». «Pues hay que poner mayor atención», replicó malhumorado Razumijin. Estas últimas palabras fueron dichas en el vestíbulo. Porfiri Petrovich acompañó con extraordinaria amabilidad hasta la misma puerta a Raskolnikov y a Razumijin. Ambos salieron a la calle con cara de pocos amigos y dieron unos pasos sin decir una sola palabra. Raskolnikov respiró profundamente. Como si hicieran guiños a alguien. Su mirada desentonaba de modo raro de su figura, que tenía algo de femenino, y le daba un aspecto mucho más serio de lo que a primera vista se habría podido esperar. No bien oyó decir que el visitante deseaba tratar con él de un pequeño asunto, Porfiri Petrovich le ofreció asiento en el sofá. Se sentó en el otro extremo del mismo y se quedó mirando a Raskolnikov en espera de que expusiera sin tardanza la cuestión, con la atención forzada y excesivamente seria que abruma y desconcierta desde el primer momento, sobre todo si proviene de una persona a la que no se ha tratado, y más aún si lo que uno quiere exponer, según propio convencimiento, no merece la atención de que se es objeto. No obstante, Raskolnikov explicó en pocas y bien dichas palabras lo que le interesaba, por lo que quedó tan contento de sí mismo que incluso pudo contemplar bastante bien a Porfiri Petrovich, quien durante todo este tiempo no apartó de él la vista una sola vez. Razumijin, que se había sentado enfrente, a la misma mesa, seguía viva e impacientemente la exposición del asunto y miraba tan pronto al uno como al otro, la cual pasaba ya un poco de la medida.
Bobo, soltó para sí mismo Raskolnikov. Ha de presentar usted una solicitud a la policía, contestó Porfiri en tono de hombre eminentemente práctico, explicando que, habiendo tenido noticia de tal acontecimiento, es decir, de dicho asesinato, ruega que al juez de instrucción, encargado del sumario, se le informe de que tales y tales objetos le pertenecen y que usted desea desempeñarlos. O bien allí, pero a usted se lo escribirán. La cuestión es que en este momento estoy muy mal de dinero, dijo Raskolnikov, haciendo lo posible por inmutarse. Ni siquiera puedo permitirme esta pequeñez. Verá usted, ahora deseaba solo declarar que esos objetos son míos y que cuando tenga dinero, da lo mismo, contestó Porfiri Petrovich, acogiendo fríamente la aclaración sobre finanzas. Además, si quiere, puede escribirme directamente en el mismo sentido de que habiendo tenido noticia de esto y lo otro, y declarando acerca de tales objetos míos, ruego, ¿puedo escribir la solicitud en papel corriente? Se apresuró a interrumpirle Raskolnikov, interesándose de nuevo por el aspecto económico de la cuestión. Oh sí, en el más corriente. Y de pronto Porfiri Petrovich le miró con notoria expresión burlona, entornando los ojos como si le hiciera un guiño. Es posible que se tratara solo de una impresión de Raskolnikov, pues fue cuestión de un instante, pero había algo raro. Raskolnikov habría jurado que Porfiri le había guiñado un ojo. El diablo sabe con qué objeto. Lo sabe, pensó con la rapidez del rayo. Perdone que le haya molestado con tales pequeñeces, prosiguió algo desconcertado. Los objetos de que hablo no valen más de 5 rublos, pero me son especialmente caros como recuerdo de las personas de que proceden, y confieso que me asusté cuando supe. ¿Por eso votaste de aquel modo ayer, cuando conté a Zosimov que Porfiri interroga a los que llevaban objetos a empeñar? Terció Razumijin con clara intención. Aquello era insoportable. Raskolnikov no pudo dominarse y le lanzó una furiosa mirada con los negros ojos encendidos de ira. Enseguida, empero, recobró la sangre fría. «Amigo, me parece que te estás burlando de mí, ¿eh?», replicó dirigiéndose a Razumijin con una irritación hábilmente fingida. Admito que quizá me preocupo demasiado por unos objetos que para ti son pura bagatela, pero no se me puede considerar por ello ni egoísta ni codicioso. Para mí 2 cositas tan insignificantes pueden ser algo más que una bagatela. Te he dicho al venir que ese reloj de plata, que no vale 4 cuartos, es la única cosa que dejó mi padre. Ríete de mí si quieres, pero ha llegado mi madre. De pronto se volvió hacia Porfiri, y si ella supiera, se volvió de nuevo y rápidamente hacia Razumijin, poniendo especial cuidado en que le temblara la voz. El reloj se ha perdido, se desesperaría, lo juro. Las mujeres son así. Pero si no es eso. No lo he dicho en ese sentido, ni mucho menos, al contrario, exclamó apenado Razumijin. Me ha salido bien, con naturalidad, no he exagerado, se preguntaba Raskolnikov temblando interiormente. ¿Por qué he dicho, las mujeres son así? ¿Su mamá ha venido a verle a Petersburgo?, inquirió con algún propósito Porfiri Petrovich. Sí. ¿Cuándo llegó? Ayer por la tarde. Porfiri calló
como si meditara. Sus objetos de ningún modo se hubieran perdido. Continuó sosegada y fríamente. Yo esperaba. Raskolnikov entró en la estancia como quien lucha por no estallar en risas. Tras él, descompuesto y furioso, rojo como una amapola, alto y desgarbado, entró el avergonzado Razumijin. En aquel momento, tanto su cara como su figura eran lo suficientemente grotescas para justificar la hilaridad de Raskolnikov. Sin esperar a que le presentaran, éste se inclinó ante el señor que, de pie en medio de la estancia, contemplaba a los recién llegados con interrogadora mirada. Raskolnikov le tendió y le estrechó la mano, haciendo un esfuerzo extraordinario y manifiesto para ahogar la risa y poder articular por lo menos 2 o 3 palabras de presentación. No bien logró adoptar un aspecto serio y pronunciar unas palabras, de pronto, como involuntariamente, volvió a mirar a Razumijin y ya no pudo dominarse. Su risa contenida estalló con tanto mayor ímpetu cuanto que hasta entonces la había refrenado. La ira inusitada con que Razumijin acogió aquella risa espontánea confería a la escena un aire de franco regocijo y, sobre todo, de naturalidad. Razumijin contribuyó a que esta impresión fuera perfecta. «¡Diablo!», vociferó Razumijin, a la vez que hacía un brusco movimiento con la mano. Tocó sin querer una pequeña mesita redonda con un vaso de té vacío y voló todo, tintineando. «¿Por qué rompen las sillas, señores? Es una pérdida para el erario del país», exclamó divertido Porfiri Petrovich. La escena presentaba el siguiente aspecto. Raskolnikov estaba llegando al final de la risa, olvidando su mano en la de Porfiri Petrovich, pero, sin perder el sentido de la medida, esperaba el instante oportuno para acabar de la manera más natural posible. Razumijin, definitivamente confuso por la caída de la mesita y por haber roto el vaso, echó una sombría mirada a los trozos de cristal, escupió y se dirigió rápidamente a la ventana, donde se puso de espaldas a los otros, frunciendo horriblemente el ceño y mirando al exterior sin ver nada. Porfiri Petrovich se reía y deseaba reírse, pero era evidente que se le debía una explicación. En un ángulo, Zametov, sentado en una silla, se levantó cuando entraron los 2 amigos, de pie y en actitud expectante. Esbozada la sonrisa en los labios, contemplaba perplejo y con cierta desconfianza la escena. Miraba a Raskolnikov, a quien su inesperada presencia sorprendió desagradablemente, hasta desconcertarlo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, pensó Raskolnikov. «Mil perdones, señor, soy Raskolnikov», dijo muy confuso. «Por favor, estoy encantado y muy contento de que hayan venido tan alegres. ¿Qué le pasa? Ni siquiera desea saludar», dijo Porfiri Petrovich, señalando a Razumijin con un movimiento de cabeza. «No sé qué le ha puesto tan furioso conmigo, se lo juro. Por el camino le he dicho que se parece a Romeo y se lo he demostrado. No ha habido nada más, según me parece». «Cerdo», replicó sin volverse Razumijin. «Eso significa que tenía motivos muy serios para enojarse de tal modo por una sola palabra», comentó Porfiri riéndose. «Tú también, juez instructor. Bueno, al diablo todos», replicó Razumijin, y de pronto, echándose a reír con cara de Pascua,
Como si no hubiera ocurrido nada, se acercó a Porfiri Petrovich. Se acabó. Todos sois unos mentecatos. Al grano. Aquí tienes a mi amigo Rodion Romanovich Raskolnikov. En primer lugar, ha oído hablar de ti y deseaba conocerte. En segundo lugar, ha de tratar contigo de un pequeño asunto. Hola, Sametov. ¿Cómo tú por aquí? ¿Os conocéis? ¿Desde hace mucho? ¿Qué significa esto?, pensó inquieto Raskolnikov. Sametov pareció confuso, pero no mucho. Nos conocimos ayer en tu casa, respondió con desparpajo. Ah, sí, pues, Dios me ha librado de un trabajo. La semana pasada Sametov me rogó con mucha insistencia que te presentara a él, Porfiri, y veo que os habéis conocido sin intervención mía. ¿Dónde escondes el tabaco? Porfiri Petrovich vestía cómodamente, con la ropa de casa. Llevaba batín, una camisa sumamente limpia y zapatos gastados por un lado. Era un hombre de unos 35 años, más bien bajo que alto, grueso hasta con barriguita, rasurado, sin bigotes ni patillas, cortados al rape los cabellos de su gran cabeza redonda, con acusada convexidad en el occipucio. Su faz abotagada, redonda y algo chata, tenía un color enfermizo, amarillento, pero era bastante viva y hasta burlona. Habría parecido incluso bondadosa de no haber sido por la expresión de los ojos, de brillo acuoso y diluido, revestidos de pestañas casi blancas, oscilantes, su visita desde hace tiempo. Como si no hubiera dicho nada, acercó cuidadosamente el cenicero a Razumijin, que dejaba caer sin consideración alguna en la alfombra la ceniza del cigarrillo. Raskolnikov se estremeció, mas Porfiri, al parecer, no se dio cuenta de ello, ocupado aún con el cigarrillo de Razumijin. ¿Qué? ¿Le estabas esperando? ¿Sabías acaso que tenía objetos empeñados allí?, gritó Razumijin. Porfiri Petrovich se dirigió directamente a Raskolnikov. Sus dos objetos, el anillo y el reloj, se hallaban en casa de ella, envueltos en un mismo papel, y en el papel se había escrito de manera bien legible, a lápiz, el nombre de usted, así como el día y el mes en que los recibió. ¡Qué capacidad de observación la suya!, dijo Raskolnikov, sonriendo con cierta torpeza y haciendo un esfuerzo sobre todo para mirarle directamente a los ojos. Mas no pudo contenerse y añadió: se me ha ocurrido ahora lo que acabo de decirle, porque probablemente eran muchos los que iban a empeñar, y debe de ser difícil recordar a todos. Pero usted, por el contrario, los recuerda con tanta precisión y yo... ¡Qué tontería he dicho! No convence. ¿Por qué he añadido esto último? Conocemos a casi todos los que llevan objetos a empeñar, y usted era el único que no había tenido a bien presentarse. Respondió Porfiri con una nota de ironía apenas perceptible en la voz. No estaba del todo bien. También lo había oído decir. Me enteré incluso de que estaba usted muy acongojado por alguna cosa. Incluso ahora parece que está usted pálido, ¿no? Ya no. Al contrario, estoy completamente bien, replicó brusco y zañudo, Raskolnikov cambiando súbitamente de tono. La rabia le bullía en el pecho y no podía apagarla. En un acceso de rabia me iré de la lengua,
volvió a pensar: ¿por qué me torturan de este modo? Que no estaba del todo bien, manifestó Razumихин. Vaya modo de decir las cosas. Hasta ayer estuvo delirando, casi sin conocimiento. No lo creerás, Porfiri, pero ayer apenas se sostenía sobre las piernas. Y tan pronto como Zosimov y yo volvimos la espalda, se vistió y se escabulló sin que nadie le viera. Estuvo rondando, Dios sabe dónde, poco menos que hasta medianoche en pleno delirio. ¿Lo imaginas? Es un caso extraordinario. ¿De verdad? ¿En pleno delirio? Es inconcebible, repuso Porfiri moviendo la cabeza con gesto afeminado. Es absurdo, no lo crea, aunque ya veo que usted no lo cree, sin que yo se lo diga. Llegó a declarar Raskolnikov, espoliado por la ira. Mas, al parecer, Porfiri Petrovich no oyó bien estas extrañas palabras. ¿Habrías podido salir, por ventura, si no hubieras estado delirando? Soltó Razumихин de pronto, acalorándose. ¿Por qué saliste? ¿Con qué objeto? ¿Por qué precisamente a escondidas? ¿Te quedaba una chispa de sentido común? Te lo pregunto abiertamente ahora, cuando el peligro ha pasado. Ayer estaba harto de ellos a más no poder, repuso súbitamente Raskolnikov, dirigiéndose a Porfiri con sonrisa insolente y desafiadora. Huí de ellos para alquilar otro alojamiento, uno donde no pudieran encontrarme. Por eso me llevé el montón de dinero. Ahí está el señor Zametov, que vio el dinero. ¿Y usted qué dice, señor Zametov? ¿Estaba en mis cabales ayer o deliraba? Resuelva usted la cuestión. A Raskolnikov le parecía que en aquel momento sería capaz de estrangular a Zametov, cuya mirada y cuyo silencio no le gustaban. A mi parecer, hablaba usted con mucha cordura y hasta con astucia, solo que estaba excitable en demasía, declaró secamente Zametov. Hoy me ha contado Nikodim Fomich, refirió Porfiri Petrovich, que ayer muy tarde le encontró a usted en casa de un funcionario aplastado por unos caballos. Eso, fijémonos, por ejemplo, en lo de ese funcionario. Prosiguió Razumихин. ¿No te comportaste como un loco en su casa? Diste el dinero que te quedaba a la viuda para el entierro. Está bien que quisieras ayudar. Podías haber dado 15 rublos, 20, pero debiste guardar para ti por lo menos 3 monedas de plata, pero no, allá fueron los 25 rublos. ¿Qué sabes tú si encontré ayer algún tesoro? Ayer me sentí generoso. Aquí está el señor Zametov. Sabe que encontré un tesoro. Perdone usted, por favor. Prosiguió hablando con labios temblorosos a Porfiri Petrovich, que le hayamos importunado durante media hora con tonterías semejantes. Seguramente estará usted hasta la coronilla, ¿verdad? De ningún modo. Al contrario. Si supiera cuánto me interesa usted. Es muy curioso mirar y escuchar, y yo, se lo confieso, estoy contento de que usted, por fin, haya tenido a bien honrarme con su visita. Pero, hombre, invítanos por lo menos a té. Se nos ha secado la garganta, exclamó Razumихин. Excelente idea. Espero que me acompañarán todos. Pero, ¿no quieres algo más sustancioso antes? Vete a paseo. Porfiri Petrovich salió para encargar el té.
En la cabeza de Raskolnikov, extraordinariamente irritado, los pensamientos giraban como un torbellino. Lo importante es que ni siquiera disimulan ni quieren andarse con contemplaciones. ¿A santo de qué has estado hablando de mí con Nikodim Fomich si no me conocías? Así, pues, no desean ocultar que me siguen las huellas como los perros de una jauría. ¿Con qué desfachatez me escupen a la cara?, pensó temblando de furia. Asestad el golpe de frente y no juguéis como el gato con la rata. Eso no es cortés, Porfiri Petrovich, y aún es posible que yo no lo permita. Me levantaré y os echaré a la cara toda la verdad. Veréis de qué modo os desprecio. Hizo un esfuerzo y respiró hondamente. ¿Y si fuera una simple apreciación mía? ¿Y si se tratara solo de un espejismo y me equivoco? Si me crispo solo por falta de experiencia y no desempeño como es debido mi abominable papel. ¿Y si hablan sin segundas intenciones? Sus palabras son corrientes, pero hay algo ahí en ellas. Lo que dicen puede decirse en cualquier momento, pero hay algo, porque ha dicho abiertamente en casa de ella. Porque Sametov ha añadido que yo hablé con astucia. ¿Por qué hablan en este tono? Sí, el tono. Razumijin está presente. ¿Por qué no le llama la atención nada? A este inocente papanatas nunca le llama nada la atención. Otra vez la fiebre. ¿Me ha guiñado el ojo o no, Porfiri, hace un momento? Es absurdo, no hay duda. ¿Para qué iba a guiñarme el ojo? ¿Es que quieren ponerme los nervios de punta o hacerme rabiar? ¿O es todo un espejismo o lo saben? Hasta Sametov se muestra insolente. ¿Es insolente Sametov? Sametov ha reflexionado durante la noche. Presentí que iba a cambiar de opinión. Está aquí como en su casa y viene por vez primera. Porfiri no lo considera como invitado, se sienta y le da la espalda. Se han confabulado, no hay duda de que se han confabulado por mi causa. Hablaban de mí a nuestra llegada, no hay duda. ¿Se han enterado de mi visita al piso? He de averiguarlo cuanto antes. Cuando he dicho que ayer huí para alquilar un piso, lo ha pasado por alto, no ha preguntado. Pero ha sido una buena idea eso de que quería alquilar un piso. Luego me será útil. Deliraba, dicen. Ja, 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 ja. Está enterado de lo que hice ayer por la tarde. Y no sabía que mi madre ha llegado. Dice que la bruja también anotó la fecha a lápiz. Mentira, no me entrego. Todavía no son hechos. Es puro espejismo. Ah, no. Hechos. Vengan los hechos. Tampoco lo del piso es un hecho sino un desvarío. Sé lo que debo decirles. ¿Están enterados de lo del piso? No me iré sin saberlo. ¿Por qué habré venido? Pero que ahora me pongo furioso sí que es un hecho. Lo reconozco. Qué irritable estoy. Aunque quizás sea preferible, mi papel es el de enfermo. Me está tanteando. Me sacará de quicio. ¿Por qué he venido? Estos pensamientos le pasaron por la mente con la velocidad del rayo. Porfiri Petrovich volvió al instante. De súbito pareció ponerse de buen humor.
Desde el jolgorio de ayer en tu casa, amigo, tengo la cabeza y todo el cuerpo como descoyuntado, empezó a decir en un tono completamente distinto, dirigiéndose a Razumihín. Pero estuvo interesante la velada. Yo os dejé en el punto culminante, ¿no? ¿Quién fue el vencedor? Nadie, claro está. Llegamos a los problemas eternos y nos pusimos a volar por las nubes. Figúrate, Rodia, lo que ayer llegamos a discutir, si existe o no el crimen. Te digo que se barajó allí el cielo con la tierra como si tal cosa. ¿Qué tiene de sorprendente? No es más que uno de tantos problemas sociales, contestó Raskolnikov distraído. El problema no se formuló así, observó Porfiri. Cierto, no era exactamente así, asintió Razumihín apresurándose al hablar y acalorándose como era costumbre en él. Verás, Rodión, escucha y dinos cuál es tu parecer. Quiero que lo hagas. Ayer puse toda la carne al asador discutiendo con ellos y esperé tu llegada. Les había dicho que acudirías. Empezamos por el punto de vista de los socialistas. Su concepción es conocida. El crimen es una protesta contra la anormalidad del orden social y basta. No admiten otra causa. Estás equivocado, gritó Porfiri Petrovich. Por lo visto se animaba y reía mirando a Razumihín, a quien, con ello, encendía aún más. No se admite nada más, le cortó Razumihín con ardor. No me equivoco, te enseñaré sus libros. Según ellos, lo que ocurre es que el medio corrompe y nada más. Es su frase preferida. De ahí la conclusión directa de que si la sociedad se estructura normalmente, desaparecerán de golpe y porrazo los crímenes, pues no habrá contra qué protestar, y en un santiamén todos los hombres se volverán honestos. La naturaleza no se toma en consideración, la naturaleza se descarta. De la existencia de la naturaleza no se dan por enterados. Según ellos, no es la humanidad la que, desarrollándose históricamente, siguiendo un camino vivo, se transforma, al fin, en una sociedad normal, sino, al contrario, es el sistema social el que, saliendo de la cabeza de algún matemático, organiza a la humanidad y, en un abrir y cerrar de ojos, la hace justa y limpia de pecado antes que ningún proceso histórico. Por eso sienten instintivamente tanta repulsión por la historia. No contiene más que horrores y estupideces. Y todo lo que dice la historia lo explican calificándolo de necedad. Por eso no tienen la menor simpatía por el proceso vivo de la vida. No hace falta, según ellos, alma viva alguna. El alma viva requiere vida. El alma viva no se somete a la mecánica. El alma viva es sospechosa. El alma viva es retrógrada. Según sus explicaciones, el alma puede hacerse hasta de caucho, y no importa que despida efluvios de cadáver, pues así no será un alma viva, será un alma sin voluntad, servil, y no se sublevará. De este modo resultará que han reducido todo a una mera colocación de ladrillos, a la simple construcción de pasillos y estancias en el falansterio. El falansterio está preparado, pero vuestra naturaleza no está preparada aún para el falansterio. Vuestra naturaleza está ávida de vida, no ha llegado aún al término de su proceso vital
y es pronto todavía para llevarla al cementerio. Con la simple lógica, no es posible saltarse la naturaleza como si tal cosa. La lógica prevé solamente 3 casos si hay 1.000.000. Dejar a un lado el 1.000.000 y reducirlo a un problema de comodidad es la solución más fácil del asunto. Seduce por su claridad y no es necesario pensar. He aquí lo más importante. No hace falta pensar. El misterio de la vida en 2 pliegos impresos. Se ha disparado, toca arrebato. Hay que agarrarle de los brazos, dijo Porfiri riéndose y se dirigió a Raskolnikov. Figúrese, así discutimos ayer por la noche en una sola habitación a 6 voces, después de habernos servido un brebaje de ron. ¿Lo imagina usted? No, amigo, estás equivocado. El medio cuenta mucho en el crimen, lo afirmo yo. Ya sé que cuenta mucho, pero dime, un cuarentón viola a una niña de 10 años. ¿Le movió a ello el medio? Pues sí, en un sentido riguroso, estricto, se debe al medio, replicó Porfiri con sorprendente gravedad. El atentado contra la niña puede explicarse en gran medida, tal como digo, en gran medida por el medio. Razumijin por poco se puso hecho una furia. Bueno, si quieres ahora mismo te demuestro, vociferó, que tú tienes pestañas blancas debido única y exclusivamente a que la torre de Iván el Grande tiene más de 100 varas de alto, y te lo voy a demostrar con deducción clara, exacta, progresiva e incluso con cierto matiz de liberalismo. ¿Quieres? Me comprometo a demostrártelo. ¿Qué apuestas? Lo que quieras. Vamos a ver cómo te las ingenias para hacer esta demostración. Si no crees una palabra de lo que dices, demonio, gritó Razumijin levantándose y haciendo un gesto de desagrado con la mano. Contigo no vale la pena discutir. Dice esto aposta, Rodión, aún no le conoces. Ayer tomó también partido por ellos, aunque solo para ponerles a todos en berlina. Lo que ayer decía, Cristo, y los otros cómo se alegraban. Lleva 2 semanas sosteniendo el mismo punto de vista. El año pasado nos aseguraba, él sabe por qué razón, que se haría fraile.